Me llamo Milena Garza. Tengo 32 años y durante los últimos 9 años he trabajado como consultora de contabilidad forense en Monterrey, el tipo de persona a la que llaman las empresas cuando el dinero desaparece y nadie quiere admitir a dónde fue. Construí mi carrera rastreando transferencias ocultas, facturas falsas, cuentas fantasma y mentiras financieras. Pero nada me preparó para el correo electrónico que mi propia madre me envió a las 6:17 de un lunes por la mañana. El asunto era simple. Disfruta tu nueva vida. Lo abrí mientras estaba de pie en mi cocina, todavía medio dormida, con una mano sosteniendo una taza de café negro, esperando otro reclamo de culpa sobre por qué nunca ayudo lo suficiente. En su lugar leí: tu hermano y yo tomamos tus $450,000 de ahorros y nos mudamos a París. Disfruta estar en la quiebra. Por un segundo dejé de respirar. Lo leí de nuevo, más despacio, como si las palabras pudieran reordenarse en algo menos cruel. No lo hicieron. Adjunta había una foto de mi madre, con lentes de sol afuera de un café de París si se hubiera ganado la lotería. Y a su lado estaba mi hermano, Tadeo Garza, sosteniendo una copa de champaña que jamás habría podido pagar. Debajo de la foto, ella escribió una línea más. Tal vez ahora aprendas que el dinero no te hace mejor que la familia. Mis dedos se enfriaron. El café se resbaló de mi mano y se hizo añicos contra el suelo. Pero no me moví, porque lo que mi madre no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que no todas las cuentas que tocaron me pertenecían. Y cuando los verdaderos dueños empezaran a hacer preguntas, París dejaría de parecer un sueño y se convertiría en una trampa. Antes de contarte lo que pasó cuando llamaron aterrorizados, preguntando, ¿de quién eran esas cuentas? Dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde estás escuchando esto? Quiero saber hasta dónde viaja esta historia. No grité. Eso fue lo extraño. No lloré, no arrojé mi teléfono, no llamé a mi madre de vuelta rogando por una explicación. Me quedé de pie en esa cocina, con la cerámica rota alrededor de mis pies descalzos, y sentí que algo dentro de mí se quedaba dolorosamente inmóvil. Quizá fue el shock, o tal vez fue esa parte de mí que había pasado años investigando los fraudes de otras personas, dándose cuenta finalmente de que estaba mirando un expediente con mi propio apellido. Pasé por encima del café, me senté en la mesa del comedor, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en cada plataforma financiera que tenía. La primera cuenta estaba vacía. La segunda había sido vaciada. La tercera intermedia mostraba una transferencia electrónica que yo jamás había autorizado, canalizada a través de una cuenta comercial temporal con un nombre tan ridículo que casi me hace reír. Inversiones Familiares Garza. Mi familia había creado una empresa fantasma usando nuestro apellido. Como si el robo se volviera respetable una vez que tuviera una etiqueta corporativa. Mientras más a fondo miraba, más fría me ponía. Había transferencias de mis ahorros personales, sí, pero también movimientos de una cuenta de depósito en garantía, vinculada a una investigación confidencial que yo había estado gestionando para uno de mis clientes, una firma de tecnología médica que me había contratado para rastrear fondos de investigación malversados. Esa cuenta tenía restricciones legales estrictas, estaba monitoreada, estaba asegurada y, lo más importante, nunca fue mía para darla, gastarla o perderla. Me quedé mirando la pantalla hasta que los números se borraron. No por las lágrimas, sino por la repugnante comprensión de que mi madre y mi hermano no solo me habían robado a mí, habían entrado de lleno en un delito financiero que eran demasiado arrogantes para entender. Entonces los recuerdos empezaron a encajar en su lugar. Tadeo preguntando el mes pasado, «Oye, ¿y guardas todo tu dinero en un solo banco?» Mi madre insistiendo, de repente en que necesitaba mi vieja computadora para imprimir recetas mientras visitaba mi departamento. Ella fingiendo sentirse ofendida cuando me negaba a hablar de mi trabajo con los clientes. Tadeo, parecía fácil, porque la gente rica simplemente te entrega sus contraseñas.
Lo había descartado todo como simple ignorancia. Ahora, cada pregunta casual parecía una ganzúa. Abrí mi administrador de contraseñas y vi un inicio de sesión desde un dispositivo desconocido 2 noches antes, y luego otro desde una dirección IP conectada a un alquiler temporal en Nueva Jersey. Se me revolvió el estómago. No habían actuado por impulso. Lo habían planeado durante meses. Estuve a punto de llamar a mi madre. Incluso abrí su contacto y mantuve el pulgar sobre el botón. Una parte rota. Alguien la había hackeado. Pero entonces, sin asunto, solo una frase. No intentes jugar a la detective, Millie. Perdiste. Me quedé mirando esa línea y algo muy antiguo dentro de mí se rompió. Tomé capturas de pantalla de todo. Descargué los estados de cuenta. Copié los metadatos. Guardé los correos en 3 lugares diferentes. Luego llamé a mi mejor amiga, quien respondió al segundo tono. Inmediatamente supo que algo andaba mal porque dije su nombre en lugar de un saludo. Cuando se lo conté, no jadeó dramáticamente ni me dijo que me calmara. Me dijo, Milena, no los llames, no les adviertas. Armemos el expediente. Por eso Natalia era mi persona ideal. Me conocía lo suficiente como para saber que yo no necesitaba consuelo primero. Necesitaba un campo de batalla despejado. Para el mediodía, mi cocina seguía cubierta de café seco. Pero vi ese mi comedor, pero la mesa de mi co se había convertido en un tablero de evidencias. Estados de cuenta bancarios a la izquierda. Registros de dispositivos en el centro. Encabezados de correo electrónico a la derecha. Me puse en contacto con el departamento de fraudes del banco. Luego con el oficial de cumplimiento legal de mi firma y después con el cliente cuyos fondos de garantía podrían haber sido tocados. Cada llamada hacía que mi voz fuera más firme. Cada documento hacía que la traición fuera menos emocional y más demostrable ante la ley. Alrededor de las 3, mi madre finalmente llamó. Dejé que sonara. Volvió a llamar. Luego Tadeo, luego mi madre otra vez. En la 5ª llamada dejó un mensaje de voz. Su voz era aguda y molesta, no culpable. Milena, no seas dramática. Estamos en París. Por fin somos felices. Deberías alegrarte por nosotros. Lo reproduje 2 veces. No porque disfrutara el dolor, sino porque quería recordar su tono de voz. No sonaba como una madre que le había robado el futuro a su hija. Esa noche, Natalia vino a mi casa con comida que yo no podía pasar y una libreta que pudiera serme útil. Se sentó frente a mí, mientras yo anotaba cada comentario extraño, cada visita sospechosa, cada momento que había ignorado, porque quería creer que la familia no podía ser tan cruel. A las 11:48 de la noche, apareció una alerta de fraude automatizada del banco de la cuenta de garantía. Transferencia internacional de alto riesgo, bajo revisión. Le di clic para abrirla. Mi pulso se desaceleró. No se aceleró. Se desaceleró porque, por primera vez en todo el día, comprendí la verdad. Mi madre y mi hermano pensaron que me habían robado y habían escapado a París. Pero lo que realmente habían hecho era activar la alarma de incendios en un edificio lleno de investigadores, abogados, auditores y oficiales de cumplimiento federal. Y ellos estaban parados en el vestíbulo, sosteniendo el cerillo encendido. A la mañana siguiente, me reuní con Rebeca Herrera, una abogada de delitos financieros recomendada por el director de cumplimiento de mi firma. Su oficina tenía vista al puerto, pero apenas noté el paisaje. Llevaba una carpeta tan gruesa que la recepcionista la miró 2 veces, probablemente asumiendo que yo era otra consultora entregando papeleo, y no una hija que entraba con pruebas de que su propia madre le había vaciado las cuentas. Rebeca era tranquila de una manera que hacía que la habitación se sintiera más fría. No me interrumpió mientras le explicaba los ahorros robados, la empresa fantasma, el acceso no autorizado al dispositivo, los retiros en París y la posible contaminación de la cuenta de depósito en garantía.
Solo me hizo preguntas cortas, cada una más afilada que la anterior. ¿Quién tuvo acceso físico a tu computadora? ¿Tu madre sabía tus preguntas de seguridad? ¿Tu hermano recibió alguna vez correspondencia en tu dirección? ¿Se transfirieron realmente fondos de clientes o solo se accedió a ellos? Para cuando terminó, yo tenía las manos apretadas debajo de la mesa. Entonces ella se apoyó en el respaldo de su silla y dijo: Milena, necesito que entiendas algo. Esto no es solo una disputa familiar. Si tus pruebas son exactas, esto es robo de identidad, fraude electrónico, desvío de fondos y posiblemente intento de robo de una cuenta de depósito en garantía protegida. Esas palabras debieron haberme asustado. En cambio, me hicieron sentir como si el suelo finalmente hubiera dejado de moverse. Había pasado 24 horas preguntándome si estaba siendo demasiado dura, demasiado fría, demasiado reacia a perdonar. La frase de Rebeca disipó esa neblina. Esto no era un drama familiar, esto era un delito. Aún así, me advirtió que los casos familiares eran horribles, porque los ladrones que comparten tu misma sangre a menudo esperan tener inmunidad emocional. Te llamarán cruel, me dijo. Dirán que elegiste el dinero por encima de la familia. Intentarán hacerte sentir responsable de las consecuencias de sus propias decisiones. Casi me río, porque había descrito a mi madre a la perfección. Susana Garza había construido toda su maternidad en torno a una deuda disfrazada de amor. Cuando cumplí 21, me lloró hasta que firmé como aval para un pequeño préstamo suyo. Luego de pagar 3 cuotas y me dijo que tener un mal historial crediticio me enseñaría humildad. Cuando me gradué, me abrazó frente a todos los parientes y me susurró al oído: No olvides quién se sacrificó por ti. A pesar de que yo misma pagué mi universidad con becas y trabajos de contabilidad los fines de semana. Durante años, me había entrenado para confundir la culpa con el deber. Ahora, simplemente había escalado la lección a $450,000. Rebeca escuchó mientras yo le contaba esos recuerdos. No porque fueran legalmente necesarios, sino por qué había ignorado tantas señales de advertencia. Ella sintió una vez y dijo: La manipulación suele empezar de a poco. La gente no le roba $500,000 a alguien a menos que ya haya practicado antes robando sus límites. Esa frase se me quedó grabada. Preparamos las solicitudes de emergencia ese mismo día. Reportes de fraude, disputas bancarias, cartas de preservación de evidencia, una orden de restricción temporal contra cualquier otra actividad en las cuentas, y una demanda civil señalando a Susana Garza y Tadeo Garza como demandados. Rebeca también se comunicó con el departamento legal del Banco de Depósito en garantía para separar mi pérdida personal de los fondos protegidos del cliente, demostrando que yo había reportado el problema de inmediato y que no había autorizado ningún movimiento. Esa parte era crucial. Mi carrera dependía de la confianza y mi madre había puesto sus manos no solo sobre mi dinero, sino sobre mi nombre. Para el anochecer se aprobó el primer congelamiento. La cuenta fantasma de inversiones familiares Garza quedó bloqueada. Se suspendieron 2 tarjetas internacionales vinculadas a ella. La reservación de un departamento de lujo en París falló en la autorización de pago. Lo supe porque Tadeo me mandó un mensaje de texto 20 minutos después. ¿Qué hiciste? No respondí. Luego, mi madre me envió una foto desde un restaurante. Manteles blancos, iluminación dorada, platos de alta cocina dispuestos como si fueran joyas, con el mensaje: puedes congelar las tarjetas, pero no puedes congelar a la familia. Deja de ponerte en ridículo. Se la reenvié a Rebeca. Ella me respondió con 3 palabras. Excelente, más evidencia. Ese se convirtió en mi ritmo. Ellos me insultaban. Yo lo archivaba. Me amenazaban. Yo registraba la hora exacta. Publicaban fotos de sus vacaciones. Yo las guardaba. En las redes sociales
Fingían que París era un nuevo comienzo. Mi madre puso como pie de foto en una imagen: por fin libre de gente tóxica. Tadeo publicó: algunos sí sabemos cómo disfrutar la vida en lugar de andar acumulando dinero. A sus amigos les gustaban las publicaciones. Una prima comentó: ¡qué felicidad por ustedes! Me quedé mirando ese comentario más tiempo del que debí, dándome cuenta de que mi familia probablemente le había dicho a todo el mundo que yo era egoísta e inestable, tal vez incluso abusiva. Durante una hora muy dolorosa, quise defenderme públicamente. Quería publicar las capturas de pantalla, los estados de cuenta, las pruebas. Natalia me convenció de no hacerlo. Deja que el tribunal sea tu sección de comentarios, me dijo. Así que me mantuve en silencio. No un silencio débil, sino un silencio estratégico. El tipo de silencio que deja que la gente arrogante siga hablando hasta que se entierren solos. 3 días después, Rebeca me llamó con el primer giro inesperado. Milena, intentaron realizar una segunda transferencia después del congelamiento. Mi madre y mi hermano, aparentemente furiosos porque sus tarjetas habían dejado de funcionar habían intentado mover otro bloque de dinero a través de la empresa fantasma hacia una aplicación bancaria francesa usando mis documentos de identidad robados. pero debido a que las alertas de fraude estaban activas, la transacción activó una revisión de cumplimiento. El banco ahora los tenía registrados, intentando acceder a fondos restringidos después de que se hubieran presentado avisos formales de disputa. Eso es terrible para ellos, dijo Rebeca. Miré la foto familiar en mi estante. Aquella donde mi madre nos abrazaba a los dos en una carne asada de hace años. Por primera vez, no sentí tristeza al mirarla. Sentí un reconocimiento frío. Esa foto no era una prueba de amor. Era la prueba de que, a veces, las personas que sonríen a tu lado solo están esperando el momento adecuado para arrebatarte lo que construiste. La primera confrontación real llegó 4 días después del bloqueo, a las 2:03 de la mañana de mi hora local. Cuando mi madre me llamó 11 veces seguidas. Finalmente respondió a la 12ª, porque Rebeca me había dicho que las llamadas grabadas podían ser útiles si se seguían las reglas de consentimiento de mi estado. Y Natalia estaba sentada a mi lado con su computadora abierta, lista para tomar notas. Mi madre no me saludó. Siseó: ¿tienes idea de lo que has hecho? Por un instante casi admiré su audacia. Me había robado mis ahorros, había huido del país. Si se había burlado de mí por escrito y ahora sonaba de por escrito, porque las consecuencias habían llegado antes de lo esperado. Le preguntó: ¿estás llamando para devolver el dinero? Ella se rió, pero su risa se quebró a la mitad. Devolverlo, Milena. No seas infantil. Ese dinero estaba ahí parado sin hacer nada. Tadeo necesitaba un nuevo comienzo. Yo necesitaba paz. Tú siempre has tenido más que nosotros. Miré a Natalia, que cerró los ojos como si estuviera conteniendo físicamente la rabia. Me robaste, le dije. La voz de mi madre se volvió más aguda. Tú nos abandonaste primero. Te mudaste a Monterrey, conseguiste tu trabajo elegante, empezaste a actuar como si estuvieras por encima de tu propia sangre. Crees que porque entiendes de hojas de cálculo, entiendes de la vida, la familia comparte. La familia pide permiso, respondí. Los ladrones roban. En ese momento, Tadeo le arrebató el teléfono. Escuché el ruido de la calle detrás de él, y luego su enojo agitado. Lo estás arruinando todo, Milly. El administrador del departamento amenaza con echarnos porque rebotó el pago. Mi mamá se la ha pasado llorando todo el día por tu culpa. Qué bueno, dije, y esa palabra me sorprendió incluso a mí. No porque no lo sintiera, sino porque lo sentía por completo. Tadeo se quedó callado por medio segundo y luego escupió. Siempre fuiste una egoísta. Disfruta de tu pequeña y solitaria vida con tus números. Y luego dijo la frase que borró el último rincón blando de mi corazón. Deberías estar agradecida de que solo tomamos dinero. Natalia levantó la cabeza de golpe. Yo repetí: ¿qué significa eso? Él colgó. Envié el resumen de la llamada a Rebeca de inmediato. Por la mañana, mi teléfono estaba inundado de mensajes.
Mi tía Delia me escribió. Tu mamá dice que los dejaste varados en el extranjero. Un primo escribió. Pase lo que pase, no involucres a la policía. Sigue siendo tu mamá. Alguien más me mandó un versículo bíblico sobre el perdón. Ni una sola persona me preguntó qué había hecho ella. Nadie preguntó por qué mi madre estaba en París con mi dinero robado. Esa fue la segunda traición. El coro de personas que preferían una víctima silenciosa antes que un criminal expuesto. No le respondí a nadie. Rebeca me aconsejó prudencia. Natalia me sugirió usar un... Pero admitió que Rebeca... Durante la semana siguiente, los mensajes de su Tadeo pasaron de ser arrogantes a desesperados. Primero, Susana afirmó que el dinero era un fondo de emergencia familiar. Luego, alegó que yo se lo había prometido verbalmente. Después, dijo que yo estaba deprimida e inestable y que lo había olvidado. Tadeo me enviaba capturas de pantalla de transacciones rechazadas como si yo fuera su servicio de soporte técnico. Al ver la tarjeta rechazada de nuevo, escribió, arregla esto. Cuando lo ignoré, mandó una selfie afuera de una sucursal bancaria cerrada en París con la leyenda. Espero que estés orgullosa. No lo grité a los 4 vientos. Ni con crueldad, pero sí. Estaba orgullosa de que por primera vez en mi vida no había corrido a rescatar a personas que se estaban ahogando en una piscina que ellos mismos habían llenado. La llamada de pánico que mencioné al principio llegó un jueves. Yo estaba en la oficina de Rebeca revisando declaraciones juradas, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Tadeo. Lo puse en altavoz. Su voz sonaba débil, casi infantil. ¿De quién eran esas cuentas? La pluma de Rebeca dejó de moverse. Pregunté, ¿de qué estás hablando? Mi madre lloraba de fondo. Tadeo dijo, la gente del banco dice que parte del dinero no era tuyo. Hablaron del departamento legal. Dijeron que era un fideicomiso corporativo bajo custodia. ¿Qué demonios hiciste, Milena? Me apoyé en el respaldo lentamente. Ahí estaba, el momento en que la arrogancia se topa con un vocabulario legal que no puede intimidar. Yo no hice nada, le dije. Ustedes accedieron a cuentas que no entendían. Mi madre entró en la línea, sollozando ahora. Milena, escúchame. No lo sabíamos. Pensamos que todo era tuyo. Rebeca escribió algo en una libreta amarilla de notas legales y me la mostró. No des explicaciones. Seguí su consejo. Necesitan un abogado, dije. El llanto de mi madre se detuvo al instante. ¿Cómo puedes decirme eso a mí? Fácilmente, respondí. Necesitan un abogado. Entonces empezó a suplicar, cambiando de máscara tan rápido que casi podía escuchar cómo caían al suelo. Primero, ira, pequeño monstruo desagradecido. Luego, culpa. Yo te di la vida. Después, miedo. Dijeron que podría haber cargos criminales. Y finalmente, manipulación. Si me quisieras, arreglarías esto. La Milena de antes se habría quebrado con esa frase. La Milena de antes habría pedido disculpas por manchar el cuchillo con su propia sangre. Pero la mujer sentada en esa oficina había pasado la última semana leyendo pruebas contundentes. Sí te quise, dije. Ese nunca fue el problema. El problema es que pensaste que el amor me hacía fácil de robar. Terminé la llamada. Mis manos temblaron después, pero no por debilidad. Porque finalmente había cerrado una puerta que mi madre se había pasado toda mi vida manteniendo entreabierta usando la culpa. Los días previos a la audiencia se sintieron menos como una espera y más como ver una tormenta decidir hacia dónde avanzar. Rebeca solicitó medidas civiles de emergencia. Los bancos completaron sus revisiones internas y el equipo legal de mi cliente confirmó que ningún fondo de garantía protegido había salido de forma permanente de la estructura de custodia. Aunque el intento de acceso quedó documentado y fue remitido para una investigación penal profunda. Eso salvó mi carrera, pero no suavizó el daño. Todavía tenía que explicarle a mi firma por qué se había utilizado mi identidad robada en un intento de vulnerar cuentas vinculadas a clientes. Me senté en una sala de juntas con paredes de cristal junto a 2 socios.
al presentar recursos humanos y formales que me hacían sentir tanto respaldada como expuesta. Respondí a todo. Mostré líneas de tiempo, mostré el reporte policial, mostré las demandas de Rebeca. Al final, uno de los socios, un hombre reservado llamado Daniel Mendoza, cerró la carpeta y dijo: «Milena, hiciste exactamente lo que tenías que hacer». Me contuve hasta llegar al elevador. Ahí lloré, no porque fuera débil, sino porque que te crean después de una traición se siente casi tan abrumador como la traición misma. Natalia me esperó abajo y caminó conmigo a través del aire frío de Monterrey sin intentar arreglar nada. Ese era su don. Sabía cuándo el silencio era más compasivo que cualquier consejo. Mientras tanto, París se estaba derrumbando para Susana y Tadeo. El departamento de lujo canceló su reservación extendida tras el pago congelado. Los cargos de los restaurantes fueron revertidos bajo investigación. Su aplicación bancaria francesa los bloqueó por completo. El empleador de Tadeo, una empresa regional de ventas en Querétaro, se enteró de que había salido del país sin autorización mientras fingía trabajar de forma remota desde casa. Lo despidieron por correo electrónico, lo cual se sintió de una manera poética que intenté no disfrutar demasiado. Las amigas de la iglesia de mi madre empezaron a preguntar por qué se había mudado al extranjero de repente, cuando le había dicho a todo el mundo que se iba para ayudar a Milena a superar una crisis nerviosa. Un pariente finalmente me llamó, no para acusarme, sino para preguntarme en voz baja: ¿es verdad que se llevó tu dinero? No envié capturas de pantalla, ni explicaciones dramáticas, solo el número de folio público de la demanda de Rebeca. En menos de 24 horas, la narrativa familiar empezó a pudrirse desde adentro. Las personas que me habían regañado por no perdonarla dejaron de enviarme mensajes. Mi tía Delia envió un único mensaje. No lo sabía. No respondí porque una disculpa que llega solo después de las pruebas no es valentía, es control de daños. 7 días antes del juicio, Tadeo intentó intimidarme. Me envió un correo. «Retira esto o le diré a todos cómo eres en realidad». Se lo reenvié a mi abogada. Del juicio, mi madre intentó apelar a la enfermedad. Dejó un mensaje de voz susurrando que el estrés le causaba dolor en el pecho y que si algo le pasaba, tendría que cargar con eso sobre mi conciencia. También reenvié eso. 3 días antes del juicio, intentó usar la nostalgia. Me envió por correo una tarjeta de cumpleaños desarrollada que yo le había hecho cuando tenía 8 años. Con crayón morado, yo había escrito: «Mami, te amaré por siempre». Debajo de la imagen, ella escribió: «Esto fue una mentira». Me quedé mirándola fijamente por largo tiempo. Ese golpe dolió, no porque cambiara las cosas, sino porque recordé a la niña que había sentido cada una de esas palabras. Recordé haber creído que mi madre era mi lugar seguro. Recordé haber corrido hacia ella después de las pesadillas, confiando en sus manos para ahuyentar el miedo. Luego miré los estados de cuenta a mi lado y me di cuenta de que el duelo puede coexistir con la verdad sin anularla. Le respondí una sola vez: «La niña que hizo esa tarjeta te amaba. La adulta a la que le robaste te va a llevar a juicio». Rebeca aprobó el mensaje antes de que lo enviara. Al día siguiente, recibimos la prueba que lo cambió todo. Un registro obtenido mediante orden judicial de la cuenta de la empresa fantasma mostró una nota adjunta a una de las transferencias. Tadeo mismo la había escrito: «Mover antes de que se dé cuenta». 5 palabras, sin confusión, sin malentendidos, sin emergencias familiares, solo pura intención. Rebeca lo llamó un regalo. Yo lo llamé una confesión con mala ortografía. Aún mejor, había un mensaje de mi madre para Tadeo, enviado 2 días antes del robo. «Una vez que estemos en sí, puede gritar todo lo que quiera. No tendrá dinero para pagarse una pelea». Leí esa frase 3 veces. Cada lectura eliminaba otra onza de culpa de mi cuerpo. No había robado por desesperación. Había robado porque creía que la ruina financiera me obligaría a guardar silencio. La audiencia estaba programada para el lunes por la mañana. El domingo por la noche, Natalia se quedó a dormir.
Cenamos comida para llevar sentadas en el suelo porque la mesa de mi comedor estaba sepultada bajo carpetas legales. Cerca de la medianoche me preguntó, ¿tienes miedo? Le dije, sí. Sino por el miedo. Al otro lado de la sala, Ida que ella no daba nada entre nosotras, excepto evidencias. Natalia asintió y dijo, entonces ten miedo, y ve de todos modos. Ese fue mi último pensamiento antes de dormir. El coraje no era la ausencia de miedo. El coraje era entrar a la habitación con el miedo a tu lado y negarte a entregarle el micrófono. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. En mi mente, la justicia debía tener columnas de mármol, pasos con eco e iluminación dramática. En la realidad, tenía paredes de color beige, una rendija de ventilación zumbando y un juez que parecía cansado antes de que nadie hablara. Susana y Tadeo aparecieron por video desde una oficina legal en París, lo que hacía que todo se sintiera irreal. Como si mi familia hubiera quedado reducida a dos rostros atrapados en una pantalla. Mi madre llevaba perlas, porque por supuesto que lo haría. Tadeo vestía una camisa de vestir arrugada y tenía la expresión de un hombre que acababa de descubrir que el encanto no es una estrategia legal. Y Rebeca se sentó a mi lado con nuestra carpeta de evidencias, tan tranquila como una hoja afilada. El abogado del banco estaba allí, un representante de la institución fiduciaria de mi cliente también. El oficial de cumplimiento de mi firma se sentó en la parte de atrás. Creo que ese fue el momento en que mi madre finalmente entendió que esto no era un pleito familiar privado que pudiera sofocar con lágrimas. Había demasiados profesionales en la sala. Demasiados registros. Demasiada gente a la que no le importaba en absoluto que ella me hubiera dado la vida. Rebeca abrió presentando la línea de tiempo. Acceso no autorizado. Creación de una empresa falsa. Uso indebido de identidad, vaciado de ahorros personales. Intento de contacto con fondos vinculados a cuentas de garantía restringidas, gastos internacionales e intentos continuos tras las alertas de fraude. No levantó la voz ni una sola vez. No lo necesitaba. Los hechos tienen un sonido propio cuando se organizan correctamente. El abogado de mi madre intentó argumentar confusión. Dijo que Susana creía que los fondos eran recursos familiares compartidos. Rebeca mostró el correo. Disfruta estar en la quiebra. Argumentó que Tadeo no entendía las cuentas. Rebeca mostró mover antes de se que dé cuenta. Argumentó que no había habido intención maliciosa. Rebeca mostró el mensaje de mi madre. No tendrá dinero para pagarse una pelea. El rostro del juez cambió después de eso. No de forma dramática, solo lo suficiente. Una tensión alrededor de la boca, una pausa antes de tomar la siguiente nota. Luego, a mi madre se le permitió hablar. Se inclinó hacia la cámara, con los ojos llorosos y la voz temblando con el tono exacto que alguna vez me habría hecho ceder al instante. Señoría, soy madre. Cometí errores, pero solo intentaba ayudar a mi hijo. Milena siempre ha tenido éxito. Ella lo tiene todo. Tadeo ha tenido dificultades. Pensé que como familia podíamos equilibrar las cosas. Equilibrar. Esa fue la palabra que eligió para referirse al robo. Sentí un calor subir por mi cuello, pero Rebeca me tocó la muñeca debajo de la mesa, devolviéndome la calma. El juez le preguntó a mi madre si yo le había dado permiso por escrito para usar los fondos. Susana miró hacia abajo. Por escrito, no. ¿Verbal?, preguntó él. Ella vaciló. Como su madre, yo creía que... Eso no fue lo que le pregunté, dijo el juez. El silencio que siguió fue la primera cosa honesta que mi madre me había dado en años. Entonces Tadeo habló, lo cual fue un error. Dijo: Mire, Milena está haciendo de esto algo más grande de lo que es. Siempre ha sido muy dramática con el dinero. Íbamos a pagarle de vuelta una vez que las cosas se calmaran. Rebeca se puso de pie. ¿Con qué ingresos, señor Garza? Tadeo parpadeó. Disculpe, usted había sido despedido de su trabajo, ¿correcto? Su rostro se enrojeció. Eso pasó por culpa de esto, porque salió del país mintiendo sobre su ubicación de trabajo, ¿correcto? Él miró hacia otro lado.
Rebeca continuó, y antes de su despido, el saldo de sus ahorros era de menos de $2,000, ¿correcto? Tadeo murmuró algo. El juez le ordenó responder. Sí. Entonces, cuando dice que tenía la intención de pagar $450,000, más tarifas, más posibles daños, ¿qué plan específico de pago existía? Tadeo no tuvo respuesta. Mi madre comenzó a llorar con más fuerza. Durante años, sus lágrimas habían sido sirenas de emergencia en mi sistema nervioso. Ese día sonaban como el clima afuera de una ventana cerrada con seguro. Entonces Rebeca pidió permiso para que yo hiciera una declaración. Me puse de pie y, por un segundo aterrador, mi cuerpo olvidó cómo respirar. Miré a la pantalla, a las perlas de mi madre, al resentimiento de Tadeo, a la gente que esperaba que mi dolor se convirtiera en palabras. Yo amaba a mi familia, comencé. Por eso, esto funcionó durante tanto tiempo. No porque fuera descuidada, sino porque confiaba en personas que sabían exactamente cómo usar esa confianza en mi contra. Mi madre no pidió ayuda. Mi hermano no cometió un error. Planearon tomar mi dinero, salir del país y dejarme en la quiebra para que no pudiera defenderme. Se equivocaron. Mi voz se estabilizó. No estoy aquí porque los odie. Estoy aquí porque el amor sin rendición de cuentas se convierte en un permiso para el abuso. Quiero que me devuelvan mis fondos. Quiero que protejan mi nombre. Y quiero que conste en el registro que ser la hija de alguien no me convierte en su banco. La sala del tribunal quedó en silencio. Mi madre se cubrió el rostro. Tadeo miró hacia el suelo. El juez declaró un receso de 20 minutos, y esos 20 minutos se sintieron más largos que todo el mes anterior. Cuando regresó, concedió las medidas de emergencia. Mis fondos personales debían ser restituidos mediante los activos congelados disponibles, la reversión de las transferencias y la liquidación de la propiedad que Susana había usado como garantía. La empresa fantasma permanecería bloqueada en espera de nuevos procedimientos. El intento de acceso a los fondos de la cuenta de garantía sería remitido a las autoridades de investigación. Se ordenó a Susana y a Tadeo preservar todos los registros financieros y entregar el control de las cuentas relacionadas con las transferencias. Y luego vino la parte que finalmente hizo que Tadeo tuviera miedo. Debido a que habían gastado una gran parte del dinero robado, el tribunal autorizó embargos preventivos sobre la casa de mi madre en Querétaro y sobre los activos restantes de Tadeo, para asegurar el reembolso y los daños. Mi madre se quedó sin aliento. ¿Mi casa? El juez miró directamente a pantalla. Usted utilizó fondos robados para financiar un traslado internacional, mientras intentaba evitar que la parte demandante buscara un recurso legal. Este tribunal no se deja convencer por su afirmación de un malentendido inocente. Esa frase rompió algo en ella. Tal vez no su corazón, sino su actuación. Su rostro se endureció y, por un segundo, la máscara se cayó por completo. Después de todo lo que hice por ella, susurró. El micrófono lo captó. Todos lo escucharon. Y así de simple, incluso su dolor se convirtió en evidencia. El desenlace no fue tan limpio como la gente imagina que es la victoria. No hubo música triunfal cuando salí del tribunal. Ninguna paz repentina, ningún sentimiento mágico de que mi infancia había sido reparada solo porque un juez me dio la razón. Salí al pasecillo, me esté en una banca y temblé con tanta fuerza que Natalia me rodeó con ambos brazos sin decir una sola palabra. Había ganado. Sí, recuperaría mi dinero mediante los fondos congelados, los procesos de seguros, las transferencias revertidas y los embargos. Mi carrera estaba a salvo. Mi nombre estaba limpio. Mi madre y mi hermano ya no podían llamar al robo un malentendido sin contradecir un registro legal. Seguridad. Tadeo no pudo volver a ser contratado en su campo, una vez que salieron a la luz las demandas civiles y los detalles de su despido.
Los amigos que habían celebrado sus fotos en París dejaron de responder a sus mensajes. Mi madre regresó de Francia en silencio. Ya no con glamour, ya no triunfante, solo enojada y de alguna manera más pequeña. Su casa, la que siempre había llamado el hogar familiar, quedó bajo un embargo preventivo. Intentó vender joyas, luego muebles, y luego la historia de que yo le había arruinado la vida. Pero las historias no pagan sentencias. La simpatía no desbloquea cuentas congeladas y la culpa, por una vez, no pudo convertirse en dinero en efectivo. Algunos parientes intentaron volver a acercarse a mí, una vez que la verdad se volvió innegable. Mi tía Delia me envió una larga disculpa diciendo que debió haber hecho preguntas antes de juzgarme. Un primo me invitó a la cena de fin de año, como si una comida festiva pudiera cubrir el olor de la traición. No le agradecí a nadie por creer finalmente en las pruebas. Tal vez suene frío, pero hay un cansancio muy especial en que te pidan valorar a personas que solo dejan de lastimarte cuando las pruebas hacen que negar la realidad sea vergonzoso. Mi madre me envió un último correo electrónico 3 meses después de la audiencia. El asunto era, por favor. Estuve a punto de borrarlo sin leerlo, pero una parte de mí necesitaba saber qué versión de ella había sobrevivido al naufragio. El correo era más corto de lo que esperaba. Milena, no sé cómo llegamos a esto. Extraño a mi hija. Tomé decisiones de las que me arrepiento. Tadeo está enojado. Yo estoy cansada. Desearía que pudiéramos volver atrás. No había una confesión completa, ni una disculpa clara por haber robado, ni el reconocimiento de que había intentado dejarme en la quiebra y sin poder. Solo arrepentimiento, blando y sin forma. Ese tipo de arrepentimiento que busca consuelo sin asumir ninguna responsabilidad. Lo leí 2 veces. Luego, abrí una respuesta en blanco y escribí: No podemos volver atrás porque la persona que yo era en ese entonces ya no existe. Espero que algún día seas honesta, pero no seré parte de tu vida mientras lo aprendes. Lo envié, bloqueé su correo y me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Al final sí la perdoné, pero no de la manera en que la gente suele entenderlo. No la perdoné invitándola a regresar a mi vida. No perdoné a Tadeo fingiendo que solo estaba perdido. Los perdoné al negarme, a permitir que su traición siguiera siendo el centro de mi existencia. Los perdoné durmiendo en paz de nuevo. Revisando mis cuentas sin temblar, riendo con Natalia frente a una taza de café terrible, aceptando nuevos clientes, comprando un pequeño departamento a Duras que solo yo controlaba y una mesa de comedor que ya no estaba cubierta de evidencias. La lección que aprendí fue dolorosamente simple. La familia no es una licencia para robarte la paz, tu dinero, tu dignidad ni tu futuro. La sangre puede explicar una conexión, pero no puede justificar la crueldad. El amor no se demuestra por cuánto te sacrificas por personas que no paran de exigir. A veces, el amor propio comienza en el momento en que dejas de pagar las deudas emocionales que ellos se inventaron. Si alguien te traiciona y luego llama venganza a tus límites, déjalo. Si dicen que cambiaste, dales la razón. El cambio es lo que ocurre cuando finalmente comprendes tu propio valor. Mi madre pensó que quitarme $450,000 me dejaría sin poder. En cambio, me demostró exactamente cuán poderosa me volví cuando dejé de rogarle a gente deshonesta que me amara con honestidad. Y si alguna vez has sido traicionado por alguien en quien debías confiar, recuerda esto. Protegerte en bueno es egoísta. Exigir justicia no es crueldad. Alejarte de personas que solo te valoran cuando pueden usarte no es traición. Es supervivencia. Así que dime honestamente si tu propia familia te robara todo lo que has construido y luego te pidiera perdón. Únicamente, después de haber sido descubiertos, ¿los perdonarías o te alejarías como yo lo hice?